Bienvenido a Neo Capital, donde te impulsamos a desarrollar tu capital humano y tu capital financiero. Soy tu host Juan Jun y esta ocasión tuve la oportunidad de conversar con Luis Ducret, fundador de ePresto, una plataforma donde puedes sacar tu seguro de auto lo más rápido posible, totalmente online. Conversamos sobre su background en mercadeo y Human Design Thinking y cómo pasó de eso a estar en la industria de los seguros, que a pesar de por muchos años estuvo diciendo que no quería quedar en la industria familiar de los seguros, igual lo acabó haciendo. Hablamos de los factores más importantes a la hora de elegir el seguro correcto para ti y muchas cosas más. Espero que disfrutes el episodio. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias Juan. Estoy emocionado de que estés aquí. Nosotros, me acuerdo en pandemia, cuando trabajamos juntos por primera vez, y a mí me pareció increíble lo que era ePresto en ese entonces. Ahora, muchos años después, tenemos la oportunidad de conversar aquí en persona para conocer más de tanto tu historia como lo que es ePresto, ¿no? Sí, digo, y de la pandemia entonces hemos crecido bastante. Muchos cambios, me imagino. Muchos cambios. Lo primero que quisiera saber es qué tiene que saber la audiencia, las personas que están ahí escuchando, sobre ti antes de hablar de todos estos temas. Bueno, sobre mí específicamente, uno, que eso es lo que veníamos hablando antes de empezar, yo sí tiendo a ser muy introvertido y penoso, entonces usualmente me dejo llevar por las cosas más analíticas. O sea, me gusta ser una persona más behind the scenes, que opera todo desde una manera más estratégica, analítica. Eso es como de mi personalidad. Pero lo otro es que, aunque estoy en seguros, mi background no viene necesariamente del mundo de seguros. Mi familia trabajó toda su vida en seguros, pero yo no empecé a trabajar hasta hace 5 años que empezamos ePresto. Y los otros 10 años que estaba trabajando, realmente me enfoqué en investigación de mercado, en diseño de experiencias humanas y otro tipo de cosas. Entonces, realmente, de parte de mi background, aunque suena a seguros, etcétera, tiene que ver más con cómo transformas el comportamiento humano en productos o identificas necesidades para llevarlos a algún producto tangible, soluciones y todo. ¿Hubo alguna fricción, tipo tú siendo una familia de seguros, algún momento en el que tú dijiste, yo no me quiero ir por esta ruta, yo me quiero ir por esta otra de Human Design Thinking y esto? No hubo fricción como tal, en donde a mí nunca me obligaron a nada, pero sí era como un chiste interno de mi familia. Dije, o sea, yo siempre decía que no voy a trabajar en seguros, literal, dije, eso es una porquería, eso es aburridísimo. Y una vez me recuerdo que estaba viajando con mi papá, después de haber hecho ePresto, y fuimos a Estados Unidos, y obviamente en migración te preguntan, dije, ¿qué tú haces? Y yo dije, chuzo, voy a tener que decir que soy corredor de seguros. Y lo dije y mi papá se cagó la risa porque dije, tú que decías que no ibas a trabajar, mira, no sé qué vaina. Y terminé. Pero no había una fricción como tal, o sea, nunca me empujaron. Yo siempre me emocionaba mucho más la parte humana. Como te comenté hace poco, yo soy introvertido, entonces soy un poco penoso. Entonces siempre me he llevado más como observar a la gente. Como no participo mucho por ser callado, me dejo llevar mucho me gusta analizar los comportamientos, como que ver algo que me fascinaba. De hecho, uno de los primeros dates que tuve con mi esposa fue que la llevé a hacer people watching al cine. Entonces nos sentamos en una mesa. No, en serio. ¿Qué consiste eso? Sí, o sea, tú te sientas y, por ejemplo, veíamos a la gente que estaba por ahí antes comprando popcorn y decíamos, mira esta persona. Yo le decía, esta persona tiene los pies hacia afuera, quiere decir que no quiere hablar con esa persona. Entonces, ahí empezábamos a hacer eso y, o sea, me fascinaba hacer ese tipo de cosas. O sea, ¿y esos comentarios los hacías porque ya entendías el comportamiento humano o era simplemente tratando de adivinar? No, ya entendí un poco. No, okay, cuando tú analizas ese tipo de comportamientos no puedes saber a total certeza qué está haciendo, pero el lenguaje corporal te da una idea. O sea, por ejemplo, los pies nunca mienten, o sea, de por sí. Entonces, algo que te dicen es que si tú estás sentado con alguien y los pies van hacia afuera de la mesa o no están necesariamente hacia el frente tuyo, esa persona no está interesada en la conversación. O sea, quiere salir corriendo. Eso es lo que eso literal significa. Y todo eso lo aprendí porque en la universidad agarraba bastantes libros para aprender eso y sí me dio como un insight hacia la mente humana, cómo funciona, cómo se comporta. Y todo lo demás. Entonces, o sea que si yo te pregunto qué significa mi postura ahorita mismo, tú tienes... Tengo una idea, no puedo saber al 100%. Pero, o sea, tú, por ejemplo, ahorita tus piernas están cerradas, así, que quiere decir que es una posición que le dicen en inglés de lock.
Lo que es que tú estás totalmente enfocado y encerrado en el momento y en esto. O sea, tú no vas a salir corriendo de aquí, definitivamente. Entonces, por ejemplo, tú tienes las manos abiertas, que significa que demuestras honestidad, o sea, transparencia, etcétera. Que si tienes el puño cerrado, significa que tienes pena y otro tipo de cosas así. No pienses que cuando yo hablo con alguien, yo estoy viendo todo eso, ¿no? O sea, más que todo eso lo hacía por el trabajo que tenía anteriormente, que sí me tocaba analizar el comportamiento humano cuando ellos interactuaban con productos y ese tipo de cosas. Está interesante porque yo casi en todas las entrevistas estoy en esta posición. Sí. O sea, eso me dio curiosidad. Antes de que regresemos con el episodio, si quieres conocer cómo se ve mi vida, mi día a día, cómo manejo mis diferentes negocios, sígueme en Instagram en @JuanJunOficial. Allá es donde te muestro las cosas en tiempo real. Seguimos con el episodio. Pero entonces tenías este trabajo más enfocado en este lado. ¿Cómo sucede o qué pasa en el medio hasta nacer Epresto? Sí, creo que podemos empezar explico si quieres un poquito el trabajo que tenía antes. Dale, me gusta más. Para que tengan un contexto y cómo llegué después a eso de Presto. Yo cuando estaba en la universidad estaba todo el boom de redes sociales. O sea, las redes sociales estaban como empezando a agarrar bastante tracción. Por ejemplo, Facebook creo que había llegado a 1 billón de usuarios en ese momento. Twitter estaba explotando. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en mercadeo? Que yo estudié mercadeo. Era que lo que yo estaba estudiando en la escuela no era lo que estaba pasando en el mundo real. O sea, había una nueva demanda por mercadeo de redes sociales y este tipo de cosas, pero lo que me estaba enseñando en la escuela era el mercadeo tradicional, pero era porque eso era lo que había, o sea, eso era lo que los libros te podían enseñar y etcétera. Y todo esto era muy nuevo. Cuando yo me di cuenta que eso estaba ocurriendo, me surgió un interés por entender un poquito más sobre el comportamiento en redes. Y la mejor manera para hacerlo era estudiar o adentrarme en sociología, neurociencia, para entender cómo funcionaba antropología, etcétera, para entender cómo funcionaban las necesidades sociales y cómo eso guiaba a que tú le dieras like a una foto o compartieras qué sé yo, algo que estabas haciendo y etcétera. Entonces, en eso, literal, en mi tiempo libre, lo que yo hacía, leía todo lo que podía de neurociencia, sociología, etcétera. No de la escuela, sino, o sea, en vez de salir el viernes... Por fuera. Exacto. Leía sobre eso y en eso me di cuenta que cuando hablaban de mercadeo de redes sociales en ese momento, hablaban mucho de una manera muy técnica. O sea, se enfocaban mucho en tratar de explicar cómo funciona el algoritmo de Facebook, ¿no? Uh-huh. Y eso lo hacían porque lo único que existía en el momento posterior a eso era Google Ads, y Google Ads se maneja mucho de una manera muy técnica, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Google? ¿Cómo lo entregas? Y todo lo demás. Pero yo me enfoqué que nadie estaba necesariamente hablando de las necesidades sociales del ser humano. O sea, al final del día, cuando tú posteas una foto, viene de una necesidad social. Y esa motivación, cómo tú llegas a desarrollarla en un ser humano para que el día de mañana una marca pueda, digamos, aprovecharla para que compartan una foto de la marca, ese tipo de cosas. Yo me di cuenta que nadie estaba enfocándose en eso. O sea, verdaderamente cuando buscabas en blogs de mercadeo de redes sociales y demás, nadie se enfocaba en eso. Entonces yo, de loco, la verdad, yo dije, voy a hacer un framework para básicamente utilizar necesidades sociales para hacer campañas de redes sociales. O sea, enfocándose full en eso. Y hice el framework y como al principio en Panamá, estaba en la universidad, estaba en Estados Unidos en ese momento, en Panamá no había muchas empresas ofreciendo servicios de eso. Conseguí a 2 empresas que usaran el framework para hacer campañas. Y una de esas campañas ganó un premio. Tenía como 21 años, una cosa así, todavía estaba en la universidad y todo lo demás. En fin, eso pasó y en eso, cuando ya me tocaba graduarme, me tocaba aplicar para trabajos y había uno de los libros que me había leído que se llamaba Marketing Metaphoria. Yo sabía que el escritor era un profesor de Harvard que tenía una empresa de neuromercadeo. Entonces, yo cuando iba a graduarme, lo que hice fue, cuando hice mi resumen, puse lo que había hecho con la campaña, etcétera, bla, bla, bla. Apliqué al lugar y me aceptaron trabajar ahí. Wow. Y fue una locura porque es como que el tipo que escribió el libro era mi jefe. O sea, tenía como que pincharme como que esto es una locura. Esto es verdad. Esto es verdad, sí. Y ¿Dónde era esto? Olson Salman, sí. Uh-huh. Ellos están en Pittsburgh, súper random que estén en Pittsburgh. No están en New York ni nada, están en Pittsburgh, uh-huh. pero tienen clientes como Pepsi, Wells Fargo,
Contadina, y fueron los pioneros en su momento en agarrar todo lo que tiene que ver con ciencias del cerebro para aplicarlas a mercadeo. El profesor de Harvard tenía un laboratorio en Harvard que se dedicaba a testear todos estos conceptos de psicología, etcétera, pero aplicadas a mercadeo. Y yo entré a trabajar ahí. Para mí, yo siempre digo que esa fue como mi maestría. O sea, como lo que aprendí ahí no tiene valor en lo absoluto porque es invaluable. O sea, verdaderamente me pareció increíble. Pero eso, verdaderamente lo que me enseñaron a hacer allá tenía mucho que ver con entender el comportamiento humano y obviamente aplicar técnicas de entrevistas de profundidad para entender las motivaciones del humano. Porque ¿qué pasa con cómo el humano toma decisiones? El sistema que nosotros utilizamos para tomar decisiones no es el mismo que utilizamos para de repente explicar por qué hacemos las cosas. Entonces el humano no sabe explicar muy bien a veces por qué toma decisiones. El 90% de las decisiones que se toman inconscientemente. Te doy un ejemplo de eso. Si tú vas, por ejemplo, a La Rocha y vas a comprar un lápiz o una pluma, tú no haces una tabla comparativa de todas las plumas o bolígrafos. En tu cabeza no te da tiempo para eso. Tú agarras la que está más cerca ya. Exactamente. O lo que pasa en realidad es que tú tienes un feeling. Tú sientes que esta es la pluma indicada. Y en menos de un segundo tomas una decisión. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Las emociones se han desarrollado en el ser humano para tomar decisiones. O sea, tú sientes y eso te lleva a actuar. Y las emociones, realmente la manera en que funcionan son para agarrar toda la información que tú tienes en el cerebro. El cerebro recopila toda la información y en vez de darte toda esa información, te manda una corazonada, que es una emoción. Entonces tú sientes y agarras. Entonces, interesantemente, tú agarras la pluma y después tú racionalizas por qué haces las cosas. Ese es el comportamiento humano. Usual de los seres humanos. De los seres humanos, correcto. Entonces, verdaderamente, cuando te está explicando por qué tomó una decisión, no está muy consciente porque, uno, es difícil explicar una emoción. O sea, la emoción es intangible y es una cosa loca que te aparece en el momento así y ¡puf!, tomas una decisión. Y lo otro es, tú me estás pidiendo que racionalice un comportamiento que es emocional, si me lo pones a explicar. ¿Te das cuenta? Como que hay una... incongruencia ahí total. Hay una incongruencia total. Y mucho de lo que veíamos allá era entender las emociones humanas y cómo eso lleva a la toma de decisiones, para verdaderamente entender por qué un usuario toma una decisión. Te voy a decir un ejemplo de eso, por ejemplo, de algunos estudios que vimos allá. Hicimos una vez un estudio, me recuerdo que era sobre salsa de tomate. Y tuvimos a mamás en las entrevistas y las mamás empezaron a llorar, porque el método de entrevista es como bien psicológico, etcétera, y era súper interesante. Y lo que decían de salsa de tomate era que es el único vegetal que le puedo dar a mi hijo de una manera como escondida, porque, o sea, es salsa de tomate, etcétera, y que mi hijo no me va a rechazar. Entonces siento que estoy haciendo un buen trabajo como mamá. O sea, ese es un insight súper profundo para vender salsa de tomate. O sea, siente que estás haciendo su trabajo sin que te sientas culpable. Eso no lo puedes explicar racionalmente, porque claro, es una decisión emocional que estás tomando. Y mucho de lo que hacíamos en la empresa era entender esas decisiones para darle esos hallazgos a empresas como Pepsi, Wells Fargo, Contadina, para que ellos puedan hacer campañas, desarrollar productos y todo lo demás. Entonces yo estuve eso haciendo ahí como un año y después me vine a Panamá. Y cuando vine a Panamá, yo siempre quería tener mi propia empresa. Claro. ¿Pero por qué tomaste la decisión de irte o culminar? Porque realmente, honestamente, siempre mi papá y mi mamá eran emprendedores. Entonces siempre tenía como la picazón esa de que... De tu emprender. Sí, siempre. Siempre okay, como que en algún momento sabía que yo quería hacer un producto yo. Okay. Porque a pesar de ser analítico y todo, sí tengo una parte como creativa que querías que saliera. Sí, quería hacer algo. O sea, okay, quería hacer algo tangible, algo así. Entonces... Tuviste un año aprendiendo muchísimo. Totalmente. Lo que te llamamos una maestría a través del trabajo. Sí. Y después ahí tomaste tu decisión. Okay. De regresar a Panamá. Ahora, lo que empecé a hacer cuando regresé a Panamá no fue seguros. Interesantemente, lo que hice fue... Esto va a sonar bien loco, pero yo sabía que había una necesidad de traer este tipo de
digamos, técnicas más psicológicas para investigación de mercado en Panamá. Y quise crear un producto de eso, que entendiera a profundidad las motivaciones humanas y usar eso para hacer hallazgos de campañas, innovar productos y todo lo demás. Hiciste un negocio a partir de eso. Exactamente, un negocio a partir de eso. Entonces desarrollé una técnica propia y la técnica propia, esto es lo que te digo, te va a sonar bien loco, consistía en hacer que los consumidores dibujaran máscaras de cómo se sienten para entender esa toma de decisiones. Suena súper loco, pero ahí voy a explicar un poquito para que entiendas el contexto de eso. Yo cuando me puse a ver, de vuelta, lo que te expliqué, ¿no? Hay decisiones que se toman emocionalmente y tú no necesariamente sabes por qué. Entonces, extrapolar esas emociones es importante para entender el comportamiento humano y hacer campañas, productos, innovar, etcétera. Porque son las motivaciones o la guía que lleva a un usuario a que tome una decisión, o sea, de por sí. Y yo cuando vine quería desarrollar un producto de eso y me di cuenta que cómo agarro la emoción, que es algo intangible, y lo tangibilizo un poco más para que pueda explorar esas emociones que tiene un consumidor cuando utiliza un producto y todo lo demás. Y en esas investigaciones que estaba haciendo encontré un tipo de terapia que se llama terapia narrativa, que esto lo usan mucho para niños, pero la terapia narrativa lo que establece, estoy súper geek ahorita en estas vainas psicológicas, ¿no? pero o sea, me gusta mucho, ¿no? Sí, no, es muy interesante. La terapia narrativa lo que hace o lo que identifica es que tú tienes varias historias que tú te echas en tu cabeza, de tú quién eres. Esas historias dependen mucho del contexto en que estás. O sea, tú no eres la misma persona cuando tú estás con tus papás versus cuando estás con tus amigos. Y no es que sea fake, es que simplemente el contexto define mucho cómo te comportas, quién eres y todo lo demás. O los distintos grupos de amigos. Sí, distintos grupos de amigos o de repente en una cena de negocio te comportas diferente, en fin. Entonces, lo que hace la terapia narrativa o se utiliza más que todo es para, digamos, si tú estás deprimido, lo que hacen es extrapolar esa persona que tú eres cuando estás deprimido y de repente identifican otra identidad que tú tienes cuando estás feliz y lo que hacen es que tratan de no suplantar, pero es más como cómo insertamos más a esta persona feliz que tú eres en estos momentos en tu vida, ¿no? Para que tú lo entiendas. Y parte de las técnicas que utilizan, hay una técnica que se llama externalización, que consiste, hay muchas maneras de externalizar, pero una es dibujar. Entonces, una de las cosas que hacíamos era preguntarle a los usuarios, dibuja una máscara que represente cómo te sientes cuando usas un producto. O sea, cuando usas Soberana, cuando tomas Panamá o, qué sé yo, usas una tarjeta de crédito versus una tarjeta de débito. Y las máscaras que salían normalmente representaban esas motivaciones, esas emociones que ellos sentían. ¿Por qué una máscara y no una cara? O sea, porque creo que la máscara, uno había leído en uno de los libros que utilizaban el tema de la máscara para eso, y también tiene mucho que ver con, de vuelta, estás como externalizando esa persona que tú eres en un momento específico. O sea, yo quiero saber quién tú eres cuando tú tomas cerveza Panamá y por qué es diferente cuando tomas cerveza Soberana. Y hay una diferencia, o sea, te puedo decir por estudios que he hecho, cuando agarrabas dos marcas totalmente distintas, había una diferencia entre las máscaras que tú hacías cuando consumías un producto versus el otro. Entonces usabas eso para diferenciar productos y todo lo demás. Voy a definir la máscara dependiendo de cuál nos patrocine. Total. O sea, por ejemplo, esa parte es súper interesante. Pero, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo de eso para que lo entiendas. Hicimos un estudio para entender el comportamiento cuando alguien utiliza tarjeta de créditos versus tarjetas de débitos. Interesante. Okay. Y efectivo. O sea, ¿no? Son tres medios de cash totalmente diferentes. Lo interesante del estudio era que la gente, cuando utilizaba las máscaras de débito, comunicaban cierto nivel de dolor en las máscaras. O sea, ponían como un ayayay aquí o cosas así. Okay. Y no veías eso en las tarjetas de crédito. Y lo que la gente decía es como, esa plata sale de mi cuenta de ahorros, me duele más. Porque son mis ahorros. Claro. Pero ahora, sale de la tarjeta de crédito, no es plata mía. Está como por allá. Está como por allá, totalmente. Entonces, los mismos $50, tú cambias el contexto en cómo los consumes y estás cambiando la motivación de la persona. ¿Y el efectivo? El efectivo era más como que lo tengo ahí y lo puedo usar. No sé si me entiendes, como que ya lo sacaste para usarlo. Sí, como dinero gratis. Dinero gratis, totalmente. No hubo el movimiento de mi cuenta bancaria, así que no existe nada. Entonces, eso es lo otro. El movimiento de tu cuenta bancaria, tú puedes ver el trazo
o básicamente el historial de transacciones y en tu cuenta y cómo va disminuyendo tu ahorro y eso hace que te duela más. Entonces, el comportamiento de la persona cuando usaba una versus la otra era totalmente diferente. Las máscaras demostraban eso. Las máscaras ayudaban de vuelta a que esta persona pudiera explicar eso. Y bueno, con eso hice estudios para cervecería Barú, Banismo, Nintendo Latinoamérica, Wow. Atenza, y era increíble porque sí podías ver las motivaciones de todo este tipo de rango de productos y demás. Y más adelante después lo que hicimos fue algo de prototipado. O sea, como que agarramos, una empresa quería crear un producto o mejorar un aspecto de su producto, que por ejemplo ese fue el caso de Atenza en su momento, y hacíamos el estudio de las máscaras y después creábamos un prototipo en una semana para básicamente testear qué posibles soluciones se hacían. Entonces como que ofrecía esos servicios. Entonces ahí va cómo caí en seguros, porque si te das cuenta, no tiene nada que ver con seguros. Pero lo que pasó fue que en una vuelta mi familia me pidió ayuda. O sea, como que, oye, queremos hacer estudios relacionados a seguros y básicamente, bueno, queremos que nos ayudes y demás. Y en ese momento, parte del estudio era como para desarrollar un app y ahí fue donde conocí a mi socio. Mi socio era la persona que le estaba haciendo el app a la empresa de mi familia. Ok. Sí, entonces... Ese es el técnico. Sí, el técnico, José García, así que él es mi socio y, bueno, él básicamente ve toda la parte de programación, técnica, tipos de ingeniero en mecatrónica. Mierda. Sí. Cuando tú escuchas mecatrónica es porque es un genio ya. Sí, programaba máquinas de petroleras y cosas, una locura así. O sea, el tipo viene de eso, pero después dijo, quiero dedicarme a programación para no estar en el campo agarrando software. Claro, muy diferente. Muy diferente, ¿no? ¿Y él trabajaba con la empresa de tu familia como freelancer? Sí, ¿O tenía su empresa? Él había vendido su empresa, se vino a Panamá porque su esposa vive acá. Okay. Y ¿No es panameño entonces? No es panameño, no, es mexicano. Okay. Y él estaba haciendo freelancing y etcétera. Y una de las cosas que básicamente encontró fue, conoció a mi tío que trabaja en la empresa familiar y ahí él le comentó que hey, hay que hacer una app y no sé qué, bla, bla. En eso yo también en ese momento estaba buscando salirme de lo que estaba haciendo, no porque no me gustaba, pero porque como en eso tú cobras por proyecto, se vuelve súper cansón que cada vez tienes que buscar otro proyecto. Y yo no tengo la personalidad para eso, porque claro. tengo que salir a vender, soy un poco introvertido, era muy desgastante para mí y también llegó un punto como que se volvió muy repetitivo, porque el estudio, aunque varía por industria, es la misma metodología que estás aplicando siempre. Entonces, ¿cuánto tiempo duró ese negocio? Eso fue como 4 o 5 años, creo que fue. Sí, 4 o 5 años más o menos que me estaba dedicando a eso. Creo que un poquito más. Y entonces, cuando tenía eso, igual, simultáneamente, o sea, no fue como que hice la transición de una vez, como que poquito a poquito fue eso. Entonces, ahí conocí a mi socio en eso, hicimos clic súper rápido y poco a poco fue como que, okay, ahí vimos la idea de hacer el proyecto. Pero ese es como el contexto. Sé que me demoré un poco en hablar de eso, pero no, está bueno. Un poco interesante. Esa parte, a mí me fascina esa área de mercadeo, ¿no? Definitivamente. Y este proyecto en el que estaba trabajando tu socio, tú llegaste y fue de que, bueno, me voy a meter yo aquí y lo voy a empezar a hacer yo también. Más que ¿Cómo todo, fue? Más que todo fue como que ese proyecto era para un app que se hizo que no tenía nada que ver con el préstamo en el momento. O sea, no era eso, sino que ¿qué fue lo que pasó ahí? Se hizo el app y tuve la oportunidad en eso de trabajar con mi socio y de una vez nos dimos cuenta que hicimos clic. Lo otro es que cuando empezamos a hacer eso, irónicamente, empezamos a entender un poquito más el negocio de seguros. Y nos dimos cuenta que el negocio de seguros, habían algunas cosas interesantes que creaban ciertas oportunidades para generar empresas. Uno era que en seguros hay ingresos recurrentes. Y eso es una belleza. O sea, de por sí como modelo de negocio, alguien te paga una mensualidad por una póliza y básicamente eso se vuelve una bola de nieve. O sea, la gente está pagando mensualmente por eso. Entonces, como modelo de negocio,
tenía mucho sentido. Cuando dices seguro, ¿te refieres a seguro o corretaje de seguros? Corretaje de seguro. Bueno, los dos en realidad aplican. Lo que me refiero con eso es que específicamente en corretaje yo vendo una póliza de una aseguradora y esa póliza usualmente se paga en 10 mensualidades, en un par de mensualidades. Entonces hay un ingreso recurrente. Funciona mucho como un negocio de SaaS. O sea, Ajá, literal. sí. Alguien te paga una mensualidad por usar un servicio y vas acumulando usuarios, entonces se vuelve una bola de nieve donde esa mensualidad va creciendo. Esa parte era súper interesante porque el corretaje de seguros, de vuelta, la aseguradora te paga una comisión por ventas. Entonces, si yo recolecto $100 y la comisión es 20, a mí me toca 20. Pero eso se vuelve una bola de nieve. Si ya tienes un mes tienes a 10 personas pagándote 100, el segundo mes 20, 30, así. Y hay una cosa muy interesante. Esa comisión es recurrente. Es recurrente, es totalmente recurrente. Okay. Entonces, esa parte era interesante. Lo otro que habíamos visto era que en los estudios que había hecho, me di cuenta que la industria de seguros no estaba, específicamente de corretaje, organizada hacia las necesidades del consumidor. ¿Qué me refiero con eso? En lo de las máscaras que te comenté, hicimos que la gente dibujara máscaras cuando tenía una experiencia feliz comprando un seguro. Y interesantemente, en las máscaras, que esto es súper irónico, cuando tenían una experiencia feliz, no hablaban del seguro. Hablaban de que salieron del seguro lo más rápido posible. O sea, ellos como que yo quería comprar el seguro y lo hice rápido y para mí eso fue genial. O sea, no querían lidiar con el seguro. Mucho papeleo, no entienden qué significa. Era como una carga para ellos y encima era algo impuesto. O sea, el seguro es obligatorio, entonces tengo que hacer este mandado que me obliga el gobierno a hacer. Yo quiero algo para salir lo más rápido posible. ¿Qué pasaba en la industria? La industria estaba hecha, o la agilidad de la industria estaba construida alrededor de la cotización, pero no la suscripción. Y te digo qué es cada una. La cotización, bueno, obviamente es cotizo con varias aseguradoras. Eso se puede hacer bastante rápido. Pero la suscripción, que es la parte ya de compra, que es el conoce tu cliente que tienes que llenar, la inspección del auto, tienes que hacer una inspección de auto si quieres asegurar el seguro con cobertura completa, todos los datos que tienes que llenar, esa parte no estaba digitalizada. O sea, el proceso, usualmente, los procesos en línea en esos momentos eran generadores de leads. Yo ponía básicamente los datos para cotizar y después me llamaba un agente para cerrar todo el proceso offline. Entonces, estás hablando de gente que le gusta o prefiere algo rápido, ágil, etcétera, pero la industria no estaba organizada porque todo ese proceso de suscripción no estaba digitalizado. Y no estaba digitalizado porque no es tan fácil digitalizarlo. Uno, por ejemplo, está la inspección del auto. En la inspección del auto tienes que tomarle fotos al auto y tienes que cerciorarte de que el auto no tenga ningún daño. ¿Cómo haces eso digitalmente? O sea, para que tú tremendo reto. Contrates el seguro, es un poquito difícil. Otras cosas, por ejemplo, tienen que ver con la automatización de cierta data. Por ejemplo, el valor del auto. El valor del auto es importante para asegurarlo, pero el auto se deprecia en el tiempo, obviamente. Entonces, si tú tienes un auto del 2020 y yo te pongo a comprar un seguro, bueno, ahora pon el valor depreciado de tu auto 2020. Tú no te sabes ese número. Sí, no, o sea, nadie se sabe eso. Entonces, tuvimos que crear un bot, por ejemplo, que recolecta el valor de auto de varios sitios clasificados para tener un valor estimado para el usuario, para que él no tenga que ponerlo. Entonces, había muchas automatizaciones y retos que habían que hacer, y lo que nosotros hicimos fue digitalizar esos procesos para que no solo la cotización fuera en línea, sino que la suscripción fuera 100% en línea. Y ahí es donde vimos la oportunidad, como que tienes una industria que no está organizada alrededor de la tecnología y tampoco está un dinosaurio. Es un dinosaurio. Yo llamo la industria de seguros un dinosaurio. Totalmente. Y además de eso, carece en experiencia de usuario. Entonces, era lo que estábamos hablando antes de la entrevista. Nosotros basamos las fortalezas de nuestra empresa en dos de los puntos ciegos más grandes de la industria: tecnología y experiencia de usuario. ¿Cómo creamos una experiencia rápida, que tú te sientas seguro de lo que estás comprando? Porque no solo que tú compras con rapidez, sino que yo entienda que estoy comprando. Claro. Y también metemos tecnología para agilizarlo. Que me parece que eso ha sido un reto, ¿no? Pensaría yo, todo el tema de cómo tú agarras a todas estas personas en el país y confían en que voy a sacar mi seguro ahora online, así, en una página web. Sí. ¿Cómo fue ese reto para superarlo?
de adoptar la confianza del panameño? Eso, honestamente, fue uno de los retos más grandes y todavía es un reto que estamos trabajando. Claro, me imagino. Al principio, de hecho, cuando nos compraban en línea, veíamos que hay gente que nos preguntaba... dije, esto es real, literal, o sea, dije, esto es real, apareció varias veces, o la gente nos preguntaba dónde estaban ubicados. Y no es que nos estaban preguntando dónde están ubicados para ir a comprar, era que querían confirmar si era real. Claro, O sea, que es un lugar físico. Es un lugar físico, es una empresa de verdad. Tengo que admitir que yo a veces hago eso. Busco literal, que me salga la dirección, no importa dónde sea, pero que en la página web así como que al final al menos me diga, que no sé, calle 50, calle Aquilino de la Guardia, no importa. Con tal de que haya una página, yo como que me da seguridad de que existen, pues. Totalmente. Entonces, eso era mucho de los retos que teníamos, que bien comentas. Y sí veíamos que, literal, cuando lanzábamos una nueva herramienta o algún nuevo tipo de diseño relacionados a la confianza, la conversión aumentaba de la página. O sea, literal veías que la conversión subía 5 puntos, 3 puntos, etc., ¿no? Pero ¿qué hicimos al principio? Nos dimos cuenta que ¿qué hacía que la gente no confiaba? A veces era un sentido de incertidumbre. No sé qué va a pasar cuando ponga mi tarjeta de crédito. O sea, o si va a salir una póliza del otro lado. O sea, ¿qué va a pasar cuando... o cuál es el final del proceso porque no lo veo? O sea, eso es un ejemplo. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos cosas como enseñarle al usuario, literal, el final del proceso antes de que empezaran el proceso. Sea con videos, o sea, por ejemplo, diciendo en muchas campañas, tú puedes verificar tú mismo en el sistema del gobierno si tu póliza aparece después que la compras. O sea, diciéndole, tú puedes ver el final del camino y se hace eso. Otra cosa que hacíamos era mostrar caras humanas de gente que nos compró. El humano confía mucho en las caras. Entonces, ver quién está detrás, o sea, básicamente de la compra, o que yo no fui el primero que compró, me hace sentir confianza de que, oye, no me van a estafar. Y también, en parte, hicimos un poco de enseñar quiénes son los founders, para que tú sepas que hay alguien detrás y que esto es legit. En algunos casos también, por ejemplo, eso lo implementamos hace poco. Tenemos un contador que te va diciendo la gente que va comprando en la página. Y, bueno, por ejemplo, en los testimoniales que tenemos, los testimoniales son de video, porque queremos ver que son personas reales. Claro. O sea, que no sea una área que photoshopeamos. O sea, entonces son muchas cosas que hemos ido haciendo poco a poco para hacerlo. Otra cosa, por ejemplo, que tiene que ver es el diseño de la página. Esto lo han estudiado miles de veces. Un diseño bonito, tú relacionas a las personas bonitas, literal, las personas guapas, como más confiables. Por eso el Tinder Swindler hizo lo que hizo. Si ese man hubiera sido un bagre, no hace nada de eso, te lo prometo. Pero es natural en el ser humano porque el ser humano relaciona a las personas bonitas como más confiables o personas más saludables. Viene de ciertas cosas evolutivas. Entonces, una página bonita, uniforme, etcétera, te dice a ti que yo puedo confiar en esta página. Entonces, meterle al diseño para que parezca pulcro, limpio, etcétera, como que fue súper importante. Entonces, ¿te acuerdas cuál fue el primer cliente que tuvieron? Que sacó una póliza dentro de la plataforma. Sí. O sea, sí me recuerdo, no el cliente, pero me recuerdo el momento, o sea, el momento preciso. Nosotros lanzamos la página y en la página, las primeras 2 semanas no vendimos nada. O sea, dije o sea, literal, escuchaba grillos, o sea, era horrible. Eso era horrible. Y sí me recuerdo cuando se hizo la venta, hubo un error en la emisión. Bueno, hubo como un error en la emisión de la póliza, porque era la primera venta, había unas cosas que no teníamos de repente tan listas, etc. Pero me recuerdo de ese momento precisamente. ¿Y fue un desconocido o fue un desconocido? Fue un desconocido, fue alguien que tenía que sacar la póliza en línea porque no podía ir físicamente, eso sí me recuerdo. Como hablando con la persona, yo contestaba el chat de la empresa en ese momento, porque éramos 2, yo y mi socio. Claro. Entonces, sí me recuerdo la primera persona que compró. Primer mes solo vendimos 4 pólizas. Y ahora vendemos más de 1,000 al mes. Al mes, sí. Wow. O sea, el primer mes creo que hicimos como $400 en ese momento y ahora vendemos 250,000 al mes. O sea, sí, hubo un crecimiento bastante grande. Pero sí fue una locura esa transición. Igual estoy seguro que
ninguno ha valido tanto como ese primer cliente. No, o sea, ese feeling ese primer extraño que de la nada confió en nosotros. Chuzo, es una locura. Primero que todo es que ese man está loco. O sea, es una página nueva, man puso su tarjeta. O sea, ese man está loco. O sea, de que... Y otra cosa, ni siquiera era que voy a comprar, o sea, un detallito en Amazon, una cosita chiquita. O sea, un seguro. Sí, o sea, sí, te compras un seguro. Sí. Okay. Y es eso. Cierto Ahora, nivel de confianza. Seguro lo bueno es que es el producto perfecto para venderlo en línea para e-commerce, porque no tienes inventario. Verdaderamente lo que necesitas es tener una licencia de corretaje que tenemos. Yo tengo licencia de corredor de seguro, tengo un carnet que dice que soy un corredor, o sea, tengo que hacer los test y todo para eso. Y en realidad tienes que tener las conexiones con las aseguradoras y todos los procesos para suscribir, que es más complicado de lo que parece. Pero... Me imagino todos los chistes en la familia cuando finalmente decidiste sacarte Chuzo, eso... la licencia. No, eso fue, sí, la gente se burló de mí, no sé qué, pero con relajo, ¿no? Obviamente. Claro, ¿no? claro. Pero lo bueno es que, terminaste en el negocio de la familia y vaina. Sí. Igualmente acabaste donde ibas a acabar. Era imposible escapar, yo creo que ya le voy a decir eso a mi hijo. Dije, intenta, pero queda igual los acabaste. Sí. Y ahorita mismo solo se enfocan en seguro de auto. Solo en seguros de auto, es correcto. ¿Cómo llegaron a esa decisión de vámonos únicamente con seguro de autos? ¿Por qué no vida, salud, etcétera? Uno era el seguro que yo había hecho el estudio que te comenté. Okay. Entonces teníamos un poquito más de hallazgo sobre eso. Y lo otro es el seguro más adoptado. O sea, en temas de volumen de pólizas, es el seguro que más se compra. Creo que es el único obligatorio por el gobierno. Es uno de los únicos obligatorios, correcto. ¿Qué otros hay obligatorios? Bueno, si tú sacas un préstamo, el de vida es obligatorio, cosas así, ¿no? Para la hipoteca, claro. Pero verdaderamente el de auto es... El gobierno te lo pide sí o sí si quieres manejar tu carro. Correcto. Pero también estaba el hecho de que el proceso de suscripción de auto es uno de los más complicados. O sea, porque estás asegurando un bien y tienes que identificar el valor del bien, que esté en buen estado. O sea, es uno de los procesos más complicados de suscribir, especialmente la póliza de cobertura completa. Entonces, había una necesidad tecnológica más grande y lo que yo veía era como que... Yo y mi socio veíamos más que todo que podíamos crear más diferenciación o más ventajas competitivas por lo difícil que era desarrollar la tecnología en ese momento. O sea, para cobertura completa nosotros tenemos un sistema que analiza los daños del auto con inteligencia artificial para ver si el auto... Antes de que inteligencia artificial fuera de que... Lo que el sea, boom del año pasado. Totalmente. Nosotros hacíamos eso hace 4 o 5 años. O sea, sí lo estábamos aplicando mucho antes de eso. Entonces, esas cosas nos daban una ventaja competitiva. Sí veíamos eso. Está súper. Y si, por ejemplo, ya hablando más específico del seguro como tal, si pudieras darle un insight a las personas de qué factores tienen que prestarle atención a la hora de elegir un seguro versus el otro cuando estén buscando un seguro para su auto. Yo diría... Depende. O sea, si tú estás buscando un seguro de daños a terceros, el daño a terceros en realidad... Como es el obligatorio por ley, los pagos de esos seguros tienden a ser un poquito más ágiles. Entonces no me preocuparía tanto por las coberturas obligatorias por ley, que son lesiones corporales y daños a la propiedad ajena. Me enfocaría que al menos tengas una cobertura de gastos médicos, que es para los pasajeros del auto. Sí. Y en algunos casos, ver los beneficios de las pólizas, porque por ejemplo hay aseguradoras como Sura que ofrecen revisado gratis, que el revisado lo tienes que hacer todos los años. Entonces, que tengas ese beneficio de ahorrarte $15, $20 es como importante. Eso es del lado, yo diría, de daños a terceros. Lo otro que diría de cobertura completa, que ya protege, además de daños a terceros, las coberturas de tu auto, fijarse mucho en el deducible. Para la gente que no sabe qué es el deducible, cuando hay un choque, tú nunca tienes que... La aseguradora nunca paga el 100% de los daños. O sea, hay un deducible, que el deducible básicamente lo que define es cuánto le toca pagar al asegurado en caso de un siniestro. Entonces, si mi deducible es de 1,000 y el accidente tiene un valor de reparación de 10,000, la aseguradora paga 9,000. A ti te toca asumir los otros 1,000. Entonces, prestar atención al deducible es importante porque entre más bajo el deducible, más cubre la aseguradora. Pero asumo que más alta es la letra. Más alta es la letra, correcto. Pero también lo que pasa con eso es que si tú tienes un accidente y el valor de reparación está por debajo del deducible, la aseguradora no te cubre.
Okay. O sea, la aseguradora cubre todo lo que sea excedente del deducible. Del deducible. Eso, y una de las cosas que yo vería, ya cuando son las coberturas en sí, ver si las aseguradoras, específicamente las pólizas de cobertura completa, tienen cobertura relacionada a inundación o inmersión. Porque obviamente en Panamá llueve bastante y todos hemos visto en Chanis cuando se quedan los autos varados y parece un río esa vaina. Entonces, condado. Totalmente. Yo digo Chanis, me lo he pasado por ahí bastante viaje. Siempre te parabas a ver, es que viene un valiente y pasa un picando y se quedaba, ¿sabes? O sea, esas vainas me da risa. Pero ese tipo de coberturas yo diría que son importantes para Panamá porque llueve bastante, ¿no? Claro. Sí. Y en cuanto, hablar un poquito más del modelo de negocio de Presto. Sí. Yo amo hablar de modelos de negocios. A mí también me en especial fascina cuando son diferentes a los que yo hago. Claro. Me gusta mucho. Ya me dijiste más o menos por dónde va la línea, tanto suscripción como lo otro, pero si me lo detallas un poquito más. Sí. Bueno, creo que... O sea, primero si hablamos... A mí me gusta hablar de modelos de negocio en base a cómo maximizas valor y cómo reduces gastos. O sea, porque yo creo que el modelo de negocio a veces la gente lo ve simplemente como cómo hago plata, pero verdaderamente es una combinación de ambas cosas. De ambas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el lado de nosotros, nosotros solo vendemos en línea, 100% en línea. ¿Eso qué quiere decir? O sea, yo no puedo llamar a alguien y dije, hola, No Presto, puedes llamar tengo a un nadie. seguro de... No, Okay. puedes escribir por WhatsApp y te ayudan a comprar en línea, pero no hay necesariamente... no vendemos nada físicamente ni etcétera. Entonces, al hacer eso, yo los costos de overhead no los tengo. O sea, básicamente yo ahorro en todo lo que tiene que ver con agente de ventas, que usualmente eso es lo que gastan para básicamente vender, y un montón de otras cosas que vienen con vender seguros de líneas personales, ¿no? Lo otro es, nosotros tenemos un modelo mixto en el sentido de las ganancias que tenemos. En primer lugar, nosotros tenemos una empresa de corretaje y tenemos una empresa de tecnología. O sea, tenemos dos empresas dentro de Presto, ¿no? Por decirlo así. En la empresa de corretaje, bueno, somos corredores de seguros y por ende ganamos comisiones de las pólizas que nos entran. Totalmente. Y además de eso, por ejemplo, lo bueno que mencionábamos anteriormente, al pagarse mensualidades las pólizas, nosotros generamos un ingreso recurrente de esas comisiones que vienen. Pero además de eso, como tenemos en la empresa de tecnología y hemos desarrollado bastante tecnología, también licenciamos la tecnología que tenemos como white label y demás a otras aseguradoras, bancos y etcétera. Entonces ganamos por una parte por las comisiones, ganamos por otra parte por el licenciamiento de tecnología y también ofrecemos algunos otros servicios de cobros y demás que nos dan otro tipo de ingresos. Pero para hacer una distribución del revenue, 64% del revenue son comisiones, el resto son licenciamiento y estas otras cosas que te comenté. Entonces estamos diversificados de alguna manera. En cuanto a eso. Totalmente. Pero lo que nosotros nos hemos enfocado, de vuelta, hablando más que todo del modelo de negocio, es que dónde estamos maximizando valor y dónde estamos básicamente, entre comillas, sacrificando para ahorrar, o sea, por decirlo así. Nosotros no vendemos seguros de varias aseguradoras. O sea, no te mostramos 15, 20, 30 pólizas. Te mostramos máximo 6. ¿Por qué hacemos esto? Por varias razones. Uno, entre más opciones tú le das al usuario, más difícil es... Más se confunden en hacer una toma de decisión. Y eso lo han estudiado varias veces, que básicamente eso le llaman parálisis por análisis. Que me presentas tantas opciones que no llego a tomar una decisión. Encima de eso, lo que nosotros hacemos es que esas opciones las explicamos de una manera que el usuario la pueda entender. O sea, las coberturas las explicamos en barras. El deducible te damos un ejemplo, como del accidente que te mencioné, para que tú entiendas que si te pasa esto es lo que va a pasar, para que el usuario pueda tomar una decisión más rápida. Entonces, ¿qué pasa cuando yo reduzco la cantidad de opciones que le muestra al usuario? Uno, obviamente estoy ayudando a que tomen decisiones más rápidas, pero dos, la cantidad de conexiones que tengo que tener con aseguradoras se reducen. Eso significa que tengo que tener menos programadores para mantener todo y eso me da un ahorro básicamente en los gastos que tengo. O sea, ¿Y no les llegan otras aseguradoras que dicen, oye, quiero estar ahí dentro de las 5 que tienes? Sí nos han llegado.
Y hemos tenido que decir que no. Algunas, o sea, definitivamente. O algunas decimos que no porque no tienen alguna conexión que necesitamos para trabajar con ellos. Un ejemplo, por ejemplo, de eso, y no es que la aseguradora sea mal ni nada, pero había una aseguradora que sí nos exigía que teníamos que hacer los cobros a través de su gateway de pago. Y nosotros básicamente dijimos como que necesitamos controlar todo el flujo, porque obviamente al controlar el cobro controlamos lo que entran de nuestras comisiones, ¿no? Sí. Obviamente. Y tenemos unas campañas súper optimizadas de cobros y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, hay aseguradoras que le hemos dicho que no porque también de repente la conexión que hay que hacer con ellos para vender es un poco más compleja, entonces sí toma un poquito más de programadores para llevarlo a cabo. Pero por ejemplo, ahí estamos de vuelta, como te mencioné, maximizando valor, o sea, procesos menos complejos para el usuario, pero a la misma vez ahorrando costos en ese lado. ¿Y cómo hicieron para elegir cuáles aseguradoras sí van a estar dentro de la plataforma? Honestamente, no fue que elegimos, fueron las que se metieron, o sea, al principio, fueron las que confiaron. O sea, no fue que... O sea, ustedes hicieron el outreach a las aseguradoras, oye, tenemos este modelo de negocio nuevo. Literal. Nos gustaría que participes. Y esas fueron las que entraron, ¿no? Esas fueron las que entraron. Y al principio entraron cuando vendíamos 4 polis. O sea, literal, los manes, dale, entramos. ¿Y cuántas vendieron? Chuzo, espera el próximo mes. Y te digo, te llega el reporte. Pero fue así, en realidad. Fueron las que entraron. Y lo bueno es que trabajamos muy de la mano con las aseguradoras. Y lo bueno es que además de eso, compartimos mucha data para ayudarlos de repente. Oye, notamos que está pasando esto con usuarios, no sé qué. Y han sido súper cooperativas en ese sentido. ¿Crees que tuviste una cierta ventaja competitiva de ya venir de una familia de seguros a la hora de tocar la puerta? 100%. O sea, el que te dice que no es bullshit. O sea, es la verdad. O sea, yo tuve se está poniendo una máscara que no es. 100%. Yo tuve la suerte del apellido, obviamente, me ayudó a abrir bastantes puertas. Y definitivamente ayudó como que esa confianza que ya había construido mi familia, digamos como que la tomé de prestado simplemente por el apellido para poder desarrollar eso. Pero sí lo hicimos de cero, o sea, sí fue algo que arrancamos definitivamente de claro, el apellido cero. te pone frente a la puerta, 100%. pero tú eres el que tienes que tocar, abrir, convencer. O sea... 100%. Ayudó, pero a otro nivel. Otra cosa que nos ayudó bastante, y estos son... La gente no entiende lo importante que es la suerte en los negocios. O sea, de verdad hay un componente de suerte que juega un rol. Importante. Muy importante. Pero otra cosa que fue que me ayudó bastante, mi esposa es reclutadora de tecnología. Ella trabaja por una empresa de Estados Unidos y recluta programadores, etc. Entonces, cuando era el momento de básicamente ayudarnos a contratar programadores, que eso es, como dicen los gringos, el bread and butter de la empresa de tecnología. O sea, claro. Eso es lo súper esencial. Ella nos ayudó bastante en el proceso de reclutamiento y pudimos contratar a programadores jóvenes que tenían mucho potencial. O sea, que básicamente no podíamos comprar no teníamos la plata en el momento para contratar a un programador senior, pero agarramos a programadores que eran muy jóvenes, que ella, obviamente como es reclutadora, puede ver potencial en empleados y demás. Y eso nos ayudó un montón a básicamente agarrar a empleados jóvenes que crecieron con nosotros, que obviamente nos salió mucho más barato que contratar a alguien senior. No porque cuestan menos, sino por el hecho de que cuando tú contratas alguien junior, usualmente esas personas tienden a quedarse más tiempo en la empresa, que es un ahorro para la empresa porque no hay tanta rotación. Y dos, a esas personas al crecer contigo normalmente se van volviendo seniors. O sea, en un momento estos tipos se convirtieron en ya programadores más seniors o algo por el estilo. Entonces el ahorro de contratar al feed, etcétera, fue increíble. Eso nos ayudó, pero tremendamente. O sea, definitivamente fue algo que... Y de vuelta, pura suerte. Pura suerte. Sí, hay un podcast que yo escucho mucho. Se llama How I Built This, de Guy Raz. Ah, buenísimo. Me fascina. Él, en todas las entrevistas, siempre acaba con la última pregunta. ¿Crees que la suerte jugó un rol importante en tu negocio? Y el 90% dice que sí. El 90% dice que sí. Sí. Totalmente. Es una realidad en el mundo de los negocios. Totalmente. Lo que la gente no entiende de la suerte y que yo veo es... Ok, tú tienes algo que pasó por suerte. Lo importante es reconocer que fue suerte y dos, embotellar eso. O
sea, esto pasó por casualidad, pero cómo lo embotello en el sentido de que extraigo el valor de eso para ya replicarlo más adelante. El ejemplo de contratadora, programadores juniors, de nosotros, entrenarlos, etcétera, fue así. Entonces, nosotros, por ejemplo, como empresa, lo que ya hemos sabido identificar es contratamos para potencial y no contratamos por experiencia previa. O sea, literal, esa es como la filosofía de contratación de nuestra empresa. Analizamos potencial y no por experiencia previa. Entonces, todos los que contratamos usualmente... Nunca hemos contratado a nadie en senior. Nunca. Siempre junior, esperando que crezcan con nosotros. Pero de vuelta, fue algo por suerte, cómo lo embotellamos para replicarlo en el futuro. Esa para mí es la parte más importante de la suerte. Identificar qué fue y después ver cómo lo replicas, de alguna manera. Claro. Y en el negocio trabajan remoto, ¿verdad? Me dijiste. Sí, trabajamos... Tenemos una oficina que nos vemos de vez en cuando, etcétera. Pero mayormente el trabajo es remoto. Y en realidad también pasó por la pandemia. O sea... El negocio empezó en pandemia, ¿verdad? Empezó justo como 2 años antes de la pandemia. 2 años antes. 2 años antes de la pandemia. Y teníamos una oficina. O sea, literal teníamos una oficina física que íbamos, etcétera. Y vino la pandemia y tuvimos que irnos para la casa. O sea, literal. Pasó eso, entonces en vez de... Y desde ahí se han quedado en remoto. Sí, remoto, pero lo que hicimos fue que tenemos como un coworking que de vez en cuando vamos y demás. Pero mayormente remoto. O sea, Okay. sí. ¿Y el equipo es principalmente panameños o hay gente de afuera? Tenemos a gente de afuera y más que todo la gente de afuera que tenemos es porque también estamos desarrollando otros países. Okay. Entonces tenemos a gente contratada afuera para el desarrollo más que todo de esos países. ¿Ahorita mismo Presto está disponible en otros países o todavía está en desarrollo? Sí, en Guatemala. O sea, sí lanzamos en Guatemala. Funciona en Guatemala. Estamos por lanzar o estamos analizando el lanzamiento en Costa Rica y República Dominicana también. Ya, viene pronto. Sí, cruzando los dedos, ¿no? Pero sí. No, está bueno. Y, ok, hay una expansión en cuanto a en la región. ¿Habrá expansión en algún momento a otros tipos de seguros, otros productos? Sí, pero creo que estamos como a... Tenemos una estrategia definida de cómo queremos añadir otros tipos de seguros. Uno... Si empezamos a... Tenemos claros que si empezamos a añadir otro tipo de seguro, lo haríamos en forma de upgrade, upsell o cross-sell. O sea, upsell, cross-sell. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tú tienes una póliza de daños a terceros que no te cubre el auto. Hay una póliza que se llama pérdida total, que si tú... No es que te cubre un accidente para llevarlo al taller, pero si tu carro es pérdida total, o sea, básicamente... Se fue a la mierda. Tiene una cobertura para eso. Entonces yo pudiera hacerte un upsell, por decirlo así, de haz un upgrade al seguro que tú tienes para comprar esto. Eso es una cosa que tenemos. O productos que están relacionados al seguro que ya tienes. Como por ejemplo, si tú tienes una moto y trabajas en delivery, lo más seguro es que necesitas un seguro de accidentes personales. Por si te caes y tienes que ir al hospital y todo lo demás. Entonces vender ese seguro que no es un seguro de auto... hacerlo. Entonces, más que todo lo que hemos visto son esas estrategias y creo que para esto del próximo año puede que empezamos a sacar ese tipo de estrategias. Seguros a futuro que no son autos y sí requieren otro proceso, sí lo hemos analizado, pero creo que estamos como a 2-3 años de hacerlo. Todavía de eso. Y ya hemos visto como más o menos qué queremos ahí, pero sí estamos un poquito lejos de... No, está súper igual. Antes de volver con el episodio, si quieres empezar tu semana con mis estrategias comprobadas para mejorar tus finanzas, suscríbete al newsletter de Neo Capital, donde incrementamos tu educación financiera en tan solo 5 minutos por semana. Te puedes suscribir en juanjunoficial.com. Seguimos con el episodio. ¿Y cómo tú ves teniendo un negocio en la industria de tecnología, InsurTech específicamente, pero hablemos más tecnología, qué crees que hace falta en Panamá? En cuanto a la industria. ¿En la industria de tecnología o seguros? Tecnología, vamos a decir tecnología. Creo que, mira, yo diría, no, hay mucha gente que dice, siempre la gente dice que la educación, pero yo creo que eso es mentira porque el programador es muy autodidacta. O sea, cuando tú conoces a un programador, los programadores que nosotros tenemos, muchos no sabían ni siquiera graduado de la universidad. Todos se lo enseñaron ellos solos y el programador en sí es muy autodidacta y todo está en el internet para que aprendas. Entonces yo no creo que sea educación por cómo funciona eso. Lo que yo creo que hace falta es más un ecosistema de tecnología para que hayan más empresas puramente de tecnología. ¿Por qué? Por ejemplo, en lo que es InsurTech, las empresas de InsurTech
que existen hoy en día, además de nosotros, la mayoría son departamentos internos de aseguradoras. Y eso no es un ambiente de tecnología, si me preguntas a mí. Lo digo como chiste, pero para esas empresas, hace 10 años, el departamento de tecnología era el que arreglaba el wifi. O sea, no es pasar despectivo ni nada, pero así veían al departamento de tecnología. No veían como una punta de lanza para básicamente llevar iniciativas. Usualmente el departamento de comercial se le ocurría una vaina y iba a tecnología para ver cómo lo hacía. Literal. Y le arreglaba el wifi y después hacían el proyecto. No, mentira, pero es eso. O sea, el departamento de tecnología tiene que liderar esos proyectos. Entonces, en esas organizaciones que no son empresas de tecnología, lamentablemente no creas ese ambiente para innovar y hacer eso. Entonces, creo que hacen faltas más empresas de tecnología para que hayan estas organizaciones o culturas donde ese tipo de cosas que ves en una empresa tecnológica se empiece a vislumbrar más para que desarrolles más programadores. Porque no es lo mismo poner un programador en nuestra empresa que se vaya a un banco, digamos. O sea, el desarrollo que va a tener ahí versus allá. Y no digo que el del banco sea negativo, pero es diferente. Simplemente es totalmente diferente. De repente lo que el banco usa son tecnologías o lenguajes de programación mucho más viejos versus lo que usamos nosotros, que de repente son un poquito más lenguaje más a la vanguardia o algo por el estilo. Entonces, esas son cosas que yo siento que hacen falta. ¿Cómo desarrollamos un ambiente para que hayan más empresas puramente de tecnología y que lleven al desarrollo de más programadores y ese tipo de cosas? ¿Cómo ves la oferta de programadores en el país? De vuelta, yo siento que es buena, pero por lo que te comenté. Si tú buscas a gente con un título universitario, probablemente tú vas a decir, es que no encuentro a nadie. Pero si tú buscas a gente autodidacta que sepa programar, totalmente, yo creo que sí encuentras. ¿Qué es la ventaja que nosotros tenemos? Que nosotros sí queremos a esas personas. O sea, yo sí quiero a ese programador que se enseñó solo, que sacó un título de geología, pero en su tiempo libre programaba. Eso para mí tiene más valor. Mucho más valor que alguien que se graduó y básicamente lo sigue. Esa persona se aprendió por pasión. Y de repente tiene aptitudes que no tiene una persona que haya desarrollado ese título universitario. Entonces creo que eso, o sea, para mí es súper importante. Y nosotros tenemos una ventaja, yo siento, porque de vuelta, sí queremos a esas personas, por decirlo así. Y ahora tengo una pregunta más personal. ¿Cómo se ve tu día a día manejando Presto? Chuso, de verdad que cambia, o sea, cambia bastante. Ahora, ¿qué yo defino? Primero que todo, para contestarte eso, creo que es más importante decirte qué siento yo que son mis responsabilidades, ¿no? Y creo que las responsabilidades que tú tienes también varían por la etapa en que está el startup. O sea, las responsabilidades que yo tengo hoy en día no son las mismas que cuando empezamos y vendíamos $400 al mes. O sea, de verdad ha cambiado bastante. Entonces, para contestarlo, hoy en día yo básicamente lo que estoy cuidando mucho o mi enfoque se basa en encontrar oportunidades para crecer. Nosotros, por ejemplo, todos los miércoles tenemos lo que le llamamos un growth meeting. Es una reunión literal, como lo dice, de crecimiento. Y lo que hacemos en esa reunión es vemos data de la empresa y en la data nos va diciendo naturalmente cuáles son las oportunidades de crecimiento. Entonces, por ejemplo, el día de mañana detectamos que en una parte del funnel de ventas las ventas están cayendo. Entonces hay que generar una solución para ese problema. Y en esa reunión hacemos varios experimentos que llevamos a cabo, los medimos y después en eso básicamente agarramos otro experimento y así. Entonces mucho lo que me toca a mí es encontrar esas oportunidades de crecimiento, viendo data y organizar al equipo de las diferentes áreas para que podamos atacar esos problemas. Por ejemplo, nosotros en mercadeo ahorita mismo estamos viendo muchos temas para generar más confianza en la marca. ¿Okay? Eso se ataca de cierta manera y eso lo vimos porque vimos una oportunidad en cierto tipo de tráfico que va entrando a la página que podemos incrementar y en la conversión en ciertos productos que podemos alzar. Entonces, eso se organiza alrededor del crecimiento. Y si es programación, es ver qué nuevas herramientas o actividades desarrollamos. Por ejemplo, unas cosas que vimos nosotros en renovaciones
es que la gente quiere una renovación más simplificada. Entonces en el app creamos un botón para que tú actives una renovación automática. O sea, haces como un toggle button, lo activas y ya tú sabes que tu póliza se va a renovar automáticamente. Te damos la opción para hacerlo. Pero eso lo vimos porque el usuario nos dimos cuenta que no quería pensar. Simplemente es como que me gusta esta póliza y quiero seguir con esta. Tenemos la tarjeta tokenizada porque el usuario compra en línea, entonces nada más se le carga la tarjeta y listo. Pero mucho es como identificar esas oportunidades. También uso mucho mi background de experiencia de usuario y etcétera. Entonces es más como de vuelta, busco el crecimiento, pero siempre lo hago alrededor de pensar cómo mejorar el producto. Y mucho mi día a día es eso. Varía mucho porque esas actividades van cambiando, pero es lo que estoy pensando en todo el día. O sea, de verdad, sí, eso siempre lo tengo en la cabeza. Esta es la conversión, cómo la aumentamos, en esta parte del funnel, se están cayendo las ventas, qué podemos hacer. Eso es como la mentalidad usualmente que ataco el día a día. Y si tú no estuvieras trabajando en Epresto ahorita mismo, ¿en qué estarías trabajando? ¿Qué otras oportunidades ves ahorita mismo Chuzo, esa es buena pregunta. En la que tú estarías ahí? Definitivamente estuviera en algo de diseño. No diseño gráfico específicamente, pero hay una rama de, digamos, investigación de mercado, comportamiento humano, que se llama Human Interaction Design, que no hay un nombre en español para eso, pero es como el cruce entre comportamiento humano, diseño y básicamente ciencias del cerebro. O sea, es una locura, ¿no? Definitivamente trabajaría en algo de eso para desarrollo de productos o de ese tipo de cosas. Algo así, no sé en qué exactamente industria, pero por ahí. Pero haciendo algo de eso, definitivamente. ¿Y eso lo dices porque te apasiona o porque crees que hay una oportunidad? Me apasiona. O sea, pero cuando yo dije que me apasiona, y pueden entrar, hay una cosa que se llama el Human Interaction Design Foundation, que es una fundación que ofrecen clases de eso. Yo tengo como 20 títulos de eso, pero es porque me gusta aprender de eso. Y verdaderamente me apasiona. Usualmente me llevo muy bien, a pesar de ser muy analítico, estratégico, con gente de diseño. O sea, siempre hago como clic con la gente de diseño porque siento que aunque vengo de data, puedo entender su idioma muy bien y o sea, me fascina toda esa parte. Yo siempre digo que yo pateo con la izquierda pero escribo con la derecha. O sea, una vaina rarísima, ¿no? Entonces creo como que saqué como los dos lados, como un lado creativo y un lado analítico y siempre me inclino más. Siento como que necesito desarrollar más mi lado creativo. Como que me gusta entrar a cosas creativas. Está súper. Oye, Luis, de verdad que te aprecio el tiempo. Increíble el episodio. Muchas lecciones por asimilar. No sé si hay algún último mensaje que quieras dejarle a la audiencia. Sí, claro. Primero que todo, ¿qué audiencia dices tú que podemos mandar un mensaje? ¿Qué tipo? Al panameño. Al panameño como tal. Bueno, yo diría que si puedo dar un mensaje especialmente a emprendedores, porque bueno, es a lo que me dedico. Súper importante desarrollar habilidades en un nicho que nadie ha identificado o que es importante pero nadie ha identificado. Creo que esa fue mi experiencia. Yo busqué, por ejemplo, de vuelta con lo que hice con las máscaras, era algo totalmente único, etcétera, que me ayudó a crecer como persona. Pero si tú puedes identificar algún nicho que la gente no se ha especializado o la gente no tiene en mente, yo creo que invertir tu tiempo ahí te va a rendir frutos. Entonces yo diría como que buscar eso y mezclar eso con tus pasiones, pues con cosas que te gusten o aptitudes que tienes. Es súper importante. Ese diría yo que fuera el mensaje. Me encanta. ¿Y tus redes? ¿Dónde te pueden encontrar a ti? A mí no. Mis redes son privadas. Privadas, ok. Bueno, entonces yo soy súper penoso. Si tú me escribes, seguramente me da pena, o sea, literal. Entonces, ¿las de Presto? Sí, puedes buscarnos en Presto, en Instagram como Epresto con Z, en la página web epresto.com, en el canal de YouTube como Epresto con Z. Búsquennos ahí y bueno, sí, TikTok también. Y si quieren comprar un seguro, obviamente búsquenos también. Así Súper, que, igual vamos a dar las redes en la descripción y claro. De vuelta, muchísimas gracias por la conversa. Bueno, gracias a ti, Juan. Y a ti por quedarte hasta el final, suscríbete si llegaste hasta este punto, nos ayuda muchísimo, review 5 estrellas en Spotify, nos vemos en la próxima.